Hola a todos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Espero que todos, bueno, buenas tardes, perdón para ustedes. Para mí es una hora más adelante, pero qué bueno vernos nuevamente en esta décima sesión. Discúlpenme, no sé por qué el nombre de la sesión aparece con clase 10, pero en mi pantalla yo estoy viendo que dice Masterclass 9. Pero esta es la sesión número 10 que tenemos de nuestra secuencia de sesiones del certificado de analítica de datos. Pero bueno, aquí estamos todos. Muy buenas tardes. Me alegra ver que están ahí ingresando a la sesión. Le doy un saludo a Julio César, que se encuentra hoy con nosotros y que va a ser nuestro experto. En un rato vamos a iniciar. Solo tomemos unos, les pido el favor que tengamos unos 5 minutos de paciencia mientras ingresa todo el mundo. Ahí yo voy dando acceso y a las 6:05 vamos dando inicio para que aprovechemos esta sesión de hoy muy interesante que es de recopilación de datos. ¿Listo? Entonces, en 3 minutos ya iniciamos, muchachos. Tengan un poco de paciencia. Bueno, son las 5:05, entonces creo que podemos dar inicio a nuestra sesión de hoy. Repito, esta es la sesión número 10. No sé por qué en el asunto, en el nombre de esta reunión aparece Masterclass 9 y tiene el nombre de la sesión pasada, pero esta sesión es la número 10, que es la que iniciamos, es la primera sesión que vamos a tener del tema de recopilación, análisis de datos. Entonces, para esto, si bien hagamos un pequeño recuento de lo que fue la sesión anterior, tuvimos la participación también de un experto que nos enseñó acerca de estadística. Hoy contamos con la participación
de Julio César, quien viene hoy como experto invitado para este tema también de hoy de recopilación de datos. Me gustaría darle la palabra para que él nos cuente su experiencia y que podamos aprovechar todo ese conocimiento que nos trae Julio César de hoy para esta sesión del análisis de datos. Julio César, nos acompañan ya 106 muchachos. Yo sé que se van a venir sumando muchos más, pero la verdad, muy agradecido de que hayas acudido a este llamado que hicimos para poder traer a partir de todas de todas tus vivencias y de tu trayectoria profesional, pues traerle este conocimiento a los muchachos. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias. Buenas noches a todos, tardes también para algunos. No, al contrario, muchas gracias a ti, Daniel, por la oportunidad, la confianza y bueno, y qué decir a todo nuestro público y asistente, ¿no? Que la verdad es que es un foro bastante grande. Eh, no cuenta, muchas gracias. Me voy a presentar formalmente. Mi nombre es Julio César García Hernández. Ya tengo casi 10 años de experiencia en la industria, trabajando con muchas empresas de diferentes industrias como banca, telco, seguros, gobierno, por supuesto, em, tema de recursos humanos, hospitales, etcétera, ¿no? Y con un perfil pues muy fuerte, sobre todo en la parte relacionada a los datos y a la inteligencia artificial, ¿no? Y hablando de los datos, pues bueno, pues es un tema que nos va, que nos va a dictar la pauta justamente en la plática del día de hoy, ¿no? La idea es compartirles un poquito de mi experiencia, qué es lo que yo he visto trabajando con muchos clientes, no solamente aquí en México, sino incluso en otros clientes, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, en donde también he tenido la oportunidad de colaborar en varias ocasiones, ¿no? Quiero platicarles un poquito también sobre cuál es la visión que tenemos en IBM alrededor de toda esta parte de la recopilación y análisis de los datos y sobre todo por qué esta parte es fundamental no solamente para garantizar el éxito de las empresas, sino para abordar tecnologías nuevas como es la inteligencia artificial o hace algunos años el propio Big Data, la nube, entre otros aspectos. También les voy a presentar una breve demostración de cómo algunas herramientas adecuadas nos pueden ayudar para que justamente toda esta parte de la recopilación de los datos y su análisis sea mucho más eficiente y no sea un trabajo tan complejo y a veces que no entrega los resultados a las empresas que están buscando, ¿no? Entonces, espero que la sesión sea de su agrado. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta, pueden interrumpirme. O si no, de todas maneras, al final de la plática, la idea es dar un espacio para que podamos interactuar, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. También voy a desactivar un momento la cámara, nada más para temas de conectividad. Espero que no sea un problema para todos. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir. Denme un segundo, por favor. Ahí está. Listo, pues vamos a empezar ya propiamente con la plática. Como les mencionaba anteriormente, ya tengo casi 10 años de experiencia en toda esta área de tecnología. De hecho, parte de mi rol dentro de IBM es apoyar justamente a la parte de preventa o pre-sales, en donde tenemos la oportunidad justamente de abordar diferentes casos de usos e interactuar con una gran cantidad de empresas, de muchos giros, en donde nuestra labor principal es ver cómo los ayudamos, cuál es la tecnología ideal para alcanzar cada uno de sus objetivos. Y como vamos a platicar, mientras muchas empresas nos estamos centrando en temas de seguridad, de automatización o la inteligencia artificial, muchas veces se pierde de vista la parte de los datos, que a mi punto de vista es una parte fundamental y crítica para que las empresas tengan éxito y más importante aún puedan diferenciarse en un entorno o en un mercado cada vez más competitivo. Entonces, entrando justamente en esta parte, ¿qué es lo que vemos?
cuando salimos a platicar con muchos de estos clientes, y no me refiero a clientes únicamente los más grandes, ¿no? Grandes bancos o empresas de telecomunicaciones, sino prácticamente empresas de todos los tamaños, empresas medianas, pymes, las tienditas de la esquina. Muchos nos dicen, queremos diferenciarnos o monetizar nuestra información. Es decir, todos esos datos que hemos recopilado a lo largo de los años de nuestros clientes, de productos, servicios, proveedores, etcétera, queremos ver cómo los podemos explotar, ¿no? Para tener una visión completa de nuestros clientes, por ejemplo, o ofrecer mejores productos y servicios, entregar campañas de marketing mucho más exitosas, entre otros aspectos. Pero ¿qué pasa? Que muchas de estas iniciativas realmente no alcanzan los resultados de las áreas de negocio o simplemente fracasan, ni siquiera terminan siendo proyectos que alcancen las etapas de entrar a un ambiente productivo, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Porque realmente los datos con los cuales estamos trabajando no son los correctos. O aquí, como menciona este pequeño slide, de los grandes volúmenes de datos que tienen estas empresas, que cada vez es más común hablar de petabytes de información, la realidad es de que es una muy pequeña fracción lo que realmente están utilizando al día de hoy. Y ustedes que están familiarizados o abordando todos estos temas de la inteligencia artificial, pues también estarán familiarizados con el concepto de los LLMs, por ejemplo, ¿no? Los grandes volúmenes de lenguaje largo. Entonces, ¿qué necesitamos para entrenar este tipo de modelos? Pues muchos datos. ¿Y qué necesitamos de esos datos? Pues que vengan limpios, que estén estandarizados, completos, etcétera, justamente para que nuestro modelo nos entregue resultados de la misma calidad, pero la realidad dista de ser la mejor, ya que nos encontramos de que en primera instancia la gran mayoría de estos datos vienen en información no estructurada, que si vienen archivos PDF, en paquetería de Office, correos electrónicos, archivos de log, entre muchos otros aspectos. No es información estructurada, como mejor lo podríamos encontrar en una base de datos. Y luego nos encontramos de que muchos de nuestros clientes abordan esta problemática capturando los datos en hojas de Excel, por ejemplo, ¿no? En donde quizá no es el repositorio ideal para esta labor. ¿Y qué nos encontramos? De que realmente, por ejemplo, Gartner, uno de los principales empresas que se dedican a generar estos análisis y estadísticas, determina que para 2026 más del 60% de los proyectos de inteligencia artificial fracasarán debido a esta razón. E incluso interactuando o preguntando a muchos líderes de estas empresas y encargados de los datos, nos damos cuenta que un porcentaje bastante alto de estos usuarios no confían en su propia información, ¿no? Justamente porque nos encontramos de que sus datos vienen sucios, no están estandarizados, no tienen las reglas de su negocio para que sean de valor, la información personal confidencial no está protegida. Y si esto no fuera suficiente complejidad, ¿qué creen? Ahorita mencioné, por ejemplo, el ejemplo de las hojas de Excel, pero ¿qué pasa? Nuestros clientes tienen bases de datos de decenas de proveedores, y si eso no fuera suficiente, también tienen datos en la nube de muchos más proveedores, ¿no? Entonces, es muy complicado comenzar a determinar realmente dónde están los datos de valor, y tal vez ustedes lo habrán notado, ¿no? En su día a día o en a modo de tal vez una broma o incluso un chiste, ¿no? Que nos encontramos con proyecto final, versión uno, proyecto final, versión 2, proyecto real final, versión full, no sé, por algo se me está ocurriendo, ¿no? Eso mismo pasa con nuestros clientes más grandes, ¿no? Y de todos los tamaños. Nos conectamos a una base de datos y encontramos centenares de tablas y preguntamos a nuestros clientes, bueno, y de este centenar de tablas, ¿cuál es la que realmente alimenta su warehouse, ¿no? O por ejemplo, su core bancario. Y no saben cómo responder esa pregunta. Entonces, comenzar a hacer ese análisis tabla por tabla comienza a ser bastante complicado. Aquí me gusta mucho también compartir una experiencia que me pasó hace algunos años.
en el cual platicábamos con nuestros clientes y él se jactaba, ¿no? Así de que yo tengo una excelente calidad, tengo unos estándares altísimos, mi información está muy limpia, mis dashboards súper completos, mis reportes siempre están a tiempo, pero ¿qué pasa? Nos buscaban porque muchas veces hacían esta comparación de reportes y los datos no cuadraban. Entonces empezamos a analizar, a descubrir, y primero nos encontramos que muchos de los datos que estaban utilizando para hacer sus reportes venían de datos dummy, información prefabricada, datos que simplemente no eran reales. Y si eso no fuera suficientemente ambiguo o abstracto, nos conectábamos, había muchas tablas que decían patito amarillo, patito feo. ¿Y qué almacenas en patito amarillo? Ah, pues no sé, entrábamos ya y encontramos campos con números de tarjeta de crédito, con saldos e incluso con tipos de tarjeta que si eran Visa, Mastercard, American Express, y el cliente no tenía ni idea de que tenía ese tipo de información allí almacenada. Y esto es bastante crítico porque si llega un órgano regulatorio, esto le puede acarrear un problema de miles de millones de pesos, incluso de dólares. Ajá. Entonces, es ahí cuando comenzamos a identificar esas áreas de oportunidad, no cómo podemos apoyarlos a poder tener un estándar completo alrededor de su información. Y escalando justamente estos escenarios, vemos que no le pasó nada más a este cliente. Vemos que incluso un 76% de las empresas, no solamente aquí en México, sino que muchas en el mundo, nos encontramos que muchas de esas decisiones críticas para su negocio, de si van a abrir una sucursal en una zona u otra, o si van a contratar un cierto número de empleados con un perfil en particular, vemos que muchas de esas decisiones se toman por mera intuición, por experiencia empírica, pero realmente no es una decisión sustentada por la historia de sus datos. Y aquí vemos que este porcentaje es de un 76%. Y muchas de esas dificultades las encontramos es que una es acceder a la información y como les mencionaba previamente es de que una vez accedida no sabemos dónde está la información que es realmente importante. Porque, pues ya lo mencionaba, ¿no? Tenemos que información en la nube, información en base de datos de sin fin de proveedores, tenemos datos en hojas de Excel, en archivos planos, tenemos datos en sistemas legados, en no sé, en muchos sistemas que incluso ya están fuera de soporte. Y si eso todavía fuera ya un panorama todavía mucho más oscuro, ¿qué nos encontramos? Por ejemplo, con clientes de que a lo mejor dicen, yo tengo mi propia base de datos aquí en mi computadora. Ah, pero el compañero de al lado también tiene su propia versión de los datos. ¿Y qué pasa? Luego muchas veces el compañero de lado sale de la empresa y se va con esos datos, ¿no? O formatean su computadora y ya no sabemos dónde están los archivos, quiénes son los responsables, si tienen la versión más actualizada. Es un caos total. Ajá. Entonces, ¿qué nos encontramos? Podemos ver que este acceso a los datos corresponde el principal obstáculo justamente para poder aprovisionar y sobre todo impulsar estas iniciativas alrededor de la inteligencia artificial. Pero no solamente eso, también datos referentes a temas analíticos, por ejemplo, ¿no? O a probar aplicaciones, integrar sistemas nuevos o simplemente entregar los datos correctos a las personas correctas en el momento correcto. Y si esto no fuera suficiente complejidad, pues también que nos encontramos, que cada día a día van surgiendo pues nuevos órganos regulatorios, como por ejemplo el GDPR o el Acta de la Unión Americana. Aquí en México también tenemos, ya está pasando una ley para la protección de datos digitales, que son cosas que se tienen que tener a consideración, ¿no? Y que no es opción, las empresas tienen que adoptarlas. Porque, ¿qué pasa? Quienes más se vuelven ágiles en adoptar este tipo de actividades o iniciativas, de forma más pronta,
y comienza a tener esa diferenciación dentro de su industria, comienzan a ofrecer mejores productos, servicios, una atención al cliente es mucho más personalizada y ahí es cuando empiezan a tener una mayor captación de clientes. Pueden desbloquear temas de cross-selling, upselling, entre otros aspectos. Entonces, como podemos ver, los datos es ese eje principal que nos va a dar la pauta para tener éxito justamente en nuestras industrias. Y muchas veces nuestros clientes también nos dicen, es que Julio, realmente aquí tenemos estándares, tratamos de mantener los datos limpios, pero la verdad es que es un proceso sumamente complejo. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde el momento en que a mí me piden un dato y yo se lo entrego, es una labor que a mí me lleva días e incluso semanas. Entonces, si a mí me están pidiendo un reporte de las ventas de ayer, se los voy entregando en 2 semanas, por ejemplo, y esos datos ya están desactualizados, ya no me sirven. Y si yo quiero ser mucho más ágil, ¿qué pasa? Es que no se ha aplicado el proceso de limpieza correspondiente. Entonces, es imposible porque mientras yo estoy leyendo 1 millón de registros, por ejemplo, que ya limpié, termina el día y ya tengo 500,000 registros adicionales que también deben ser limpiados. Y tengo que ir registro por registro de forma manual. Es una actividad simplemente que no tiene fin. Nuestros clientes, es muy común encontrar escenarios como el que les platico en estos momentos. ¿Y cuál es un flujo tradicional que vemos en estas industrias justamente cuando queremos acceder y poder reutilizar los datos? Todo regularmente comienza con el usuario de negocio, un analista, a veces hasta un científico de datos que pide justamente a su DBA favorito, ¿no? Oye, necesito, como les mencionaba, los datos de las ventas del día de ayer, o queremos ver cuántos clientes nuevos registramos en nuestra página web el mes pasado. Entonces, se levanta la solicitud un día. El siguiente día llega justamente al usuario correspondiente. Pensemos, como en este ejemplo, en un ingeniero de datos. El ingeniero de datos revisa justamente esta solicitud. ¿Y qué pasa? Lo más común, tiene algunas dudas, como por ejemplo, perfecto, ¿quieres todos los usuarios nuevos del sitio web? Pero de Ciudad de México, ¿quieres los de Monterrey, los de Puebla, los de toda la República? ¿Quieres de hombres? ¿Quieres de mujeres? ¿Quieres de algún segmento de edad en particular? Todas esas dos comienzan a salir, ¿no? Rebota justamente la solicitud, ¿no? Entonces el usuario de negocio comienza a especificar, regresa al ingeniero de datos y de ahí, pues bueno, ya pasó una semana prácticamente, ¿no? En idas y venidas. Entonces, es hasta este quinto, sexto día, que es cuando ahora sí el ingeniero tiene todos los elementos para comenzar a disparar el flujo y comenzar a generar sus queries o sus procesos de búsqueda, de investigación, comienza a hacer todo ese recopilatorio de los datos. Ajá. Entonces, comienza a sacar la información y demás. Pero ¿qué pasa? Ya genera su query, ve que los datos parecen estar limpios y entrega justamente el resultado para la revisión. ¿Y qué pasa? El usuario de negocio o el científico le dice, oye, ¿sabes qué? Estos datos no están completos. ¿Por qué? Porque veo que solo consideraste este sistema o esta fuente de datos y te faltaron estas dos o estas tres adicionales. El ingeniero de datos regresa, extrae de nuevo la información de los sistemas que le faltó, entrega el reporte final y ¿qué pasa? Ya pasaron muchos días, necesitamos hacer cambios, necesitamos actualizar los datos o como en este ejemplo dice, ¿por qué no lo modificas y haces un comparativo con la misma cantidad de usuarios registrados nuevos pero contra el año pasado, por ejemplo? Este es un proceso que simplemente funciona, pero es muy lento. Es muy lento, no se tienen los datos al momento, no es la versión más reciente de los datos, ni siquiera tenemos la certeza de que sean los datos completos.
Porque aquí en el ejemplo que les decía, pues, ¿qué pasaba? El científico decía, oye, faltaron estos sistemas, pero son los sistemas que el científico conoce, ajá, y tampoco sabemos si el científico sepa que esas fuentes de datos sean válidas para extraer los datos. El ingeniero de datos está cumpliendo a ciegas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de por qué, de acuerdo a estos reportes que hemos revisado, esta situación se escala hasta llegar hasta 4 semanas o 2 semanas, si bien nos va, ¿no? Entonces, necesitamos ser mucho más ágiles para atacar estas necesidades, ¿no? Porque la industria y el mercado lo requieren y el éxito que tengan nuestros clientes va a depender de eso. Entonces, necesitamos simplificar este procedimiento para alcanzar los objetivos de negocio que nos está exigiendo el día a día. ¿Y qué creen? Yo he estado mencionando una palabra a lo largo de esta presentación que es, si esto no fuera suficiente problemático, pues ¿qué creen? Aquí nos detuvimos un poquito a un flujo tradicional, a lo mejor entre una relación entre un científico de datos y un ingeniero. Pero en una empresa tradicional no es solamente un área enfocada a los datos, son muchos equipos o subequipos dedicados a una tarea en particular y muchas circunstancias que pasa con el día a día que va haciendo más complejo nuestra tarea. Por ejemplo, más herramientas. ¿Qué queremos decir con esto? Que al año hay una gran opción de nuevas tecnologías, de nuevas aplicaciones y plataformas que los usuarios deben conocer, deben superar esa curva de aprendizaje, ¿no? Para poder utilizar ese nuevo aplicativo. Y si eso no fuera eh, de más suficiente trabajo, ¿qué pasa? Para acceder a unos datos necesito este servicio. Para estos otros datos necesito esta aplicación. Si necesito leer este archivo, necesito esta otra herramienta. No es eficiente. No tenemos un solo punto para conectar toda la vía de esas fuentes de datos. Ajá. Y este es un punto muy importante que hemos identificado no solamente aquí en México, sino a lo largo de todo el mundo. Una parte también bien interesante es justamente la visibilidad de flujos. Comúnmente, en un mundo empresarial, nosotros nos encontramos con plataformas de flujos de integración de datos que se encargan justamente de hacer esa extracción de los datos para su posterior carga a alguna fuente de datos, algún otro un repositorio, o un file system o un archivo. Entonces, muchas veces no sabemos cuáles son esos flujos que me están aprovisionando para tenerme mis datos cada día. No sabemos si cumplen los estándares de las organizaciones, si aplican las reglas de protección de datos correspondientes. No sabemos si están desarrollados de forma óptima para que no me entregue los datos cada 8 horas, sino que me los entregue cada 15 minutos, por ejemplo, ¿no? Tercer lugar, la parte de las habilidades o el skill. Ya lo mencionaba hace un momento. Las empresas es normal que muchas veces se enfrenten a la parte de rotación de personal. Entonces, muchas veces tenemos a nuestro experto de base de datos y ¿qué pasa? Ah, pues felicidades, ya se jubiló. Entonces, sale de la posición, entra el nuevo DBA joven y ¿qué pasa? A lo mejor no es que no tenga el skill de manejar las bases de datos, sino simplemente no sabe cuáles son los sistemas que debe de utilizar. A lo mejor le están pidiendo datos para generar un reporte y no sabe cuál es la base de datos especial para entregar ese reporte. O simplemente con el auge de nuevas tecnologías como justamente la inteligencia artificial, no tengo el perfil correcto, no tengo un ingeniero de prompting, por ejemplo, ¿no? O no tengo un ejército de científicos de datos haciendo machine learning, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante que vienen a impactar a nuestros equipos de datos. Y si eso no fuera suficiente, la parte de la deuda técnica, que no es otra cosa más que por ejemplo, no se adoptaron tecnologías en el momento oportuno y ahora funcionamos con scripts, por ejemplo, el sistema operativo, o con líneas de código gigantescas desarrolladas en Java, en C++, idealmente en Python, en R y en un sinfín de lenguajes. ¿Y qué pasa?
ustedes a lo mejor lo sabrán, tenemos la muy mala práctica de quizá no documentar nuestro código. Entonces, le entregamos el código, ¿cómo funciona? ¿Quién sabe? Si le movemos este parámetro o esta función, ¿va a dejar de funcionar el programa? ¿Quién sabe? ¿Se va a arreglar o va a eficientizar su actividad? Ojalá, pero también corremos el riesgo de que no funcione y que impacte de mala medida la operación de toda la empresa. Entonces, nadie lo toca. Y simplemente, pues no hay tampoco las herramientas para migrar ese código, ¿no? Entonces, son elementos que comienzan a agregar mucha complejidad, justamente a una modernización y sobre todo a una explotación real de los datos que tienen nuestros clientes. Aquí me pudieran decir, oye Julio, la verdad es que ya nos espantaste, la verdad es que el panorama pues es muy oscuro, es tétrico, es muy difícil, no tiene solución, pero la realidad es que sí la tiene. Hoy en día existen muchas tecnologías, muchas herramientas, no solamente de proveedores como IBM, sino de muchos otros, que nos van a ayudar a nuestro día a día justamente a que todo este ciclo alrededor de los datos podamos ejecutarlo de forma rápida, correcta y eficiente. Desde el momento del acceso a los datos hasta cómo comienzo a visualizar la información de cómo viene en el origen. ¿Cómo empiezo a limpiar estos datos o simplemente a descubrir qué tengo en esta información hasta entregarla al repositorio final en donde lo van a explotar, que puede ser un warehouse, puede ser otra base de datos, un master data management, un sistema de ese estilo, un lakehouse, por ejemplo, también? Claro que lo tenemos. Y en el caso de IBM, tenemos a disposición una plataforma en la cual ustedes mismos pueden entrar, pueden acceder y pueden interactuar con ella, justamente para que puedan jugar con con todas estas actividades para poder gestionar el ciclo de vida completo. Y para ello, tengo preparado una breve demostración para que puedan ver de primera mano cómo luce esta plataforma, qué es lo que podemos hacer dentro de ella, cuáles son algunos de estos módulos que la componen y ver cómo vamos paso a paso desde la recopilación de los datos hasta su explotación. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Pensemos que somos un Chief Data Officer, un famoso CEO de un banco, pero aquí puede ser cualquier otra industria que manejan una gran cantidad de datos día a día. ¿Y qué pasa? Llega les llega un compliance, el cual tienen que resolver. Les están exigiendo determinar en dónde tienen información sensible o confidencial y necesitamos identificarla, ver dónde está, ver quién tiene acceso y proteger estos datos. Entonces, vamos a utilizar esta plataforma justamente para hacer esta labor, desde la parte del acceso hasta la organización y descubrimiento de esta información personal. Y la plataforma no es otra cosa más que Clapa for Data o Watson X, que también con elementos de inteligencia artificial nos van a ayudar a hacer esta labor. Pero bueno, vamos a dar esta pequeña demostración. Aquí ya estoy dado de alta. Acceder a la plataforma para mí es bastante sencillo. Ese es un punto importante si recuerdan. Una de las problemáticas que tenían nuestros clientes, que tenemos un sinfín de plataformas, herramientas, aplicaciones para interactuar con los datos. Aquí yo solamente tengo un punto de acceso y es uno tan común como un navegador web, que puede ser cualquiera el de preferencia. Entonces, yo ya estoy acá y puedo comenzar a trabajar. Aquí en mi ejemplo, por ejemplo, me decían, bueno, no sabemos dónde están los datos sensibles. Podemos determinarlo. Para ello, dentro de mi plataforma, yo tengo un apartado correspondiente a la conectividad. Aquí en conectividad, yo puedo dar de alta, valga la redundancia, el acceso a cualquier fuente de datos
que yo tenga a disposición. Por ejemplo, si yo entro aquí a nueva conexión, voy a poder crear la conexión que yo requiera, perdón, de prácticamente cualquier lugar. No solamente fuentes de datos por parte de IBM, sino prácticamente de cualquier terceros como Oracle, como Microsoft, o del mundo open source, como MariaDB, como Postgres, el propio Bongo, entre otras. Entonces, yo desde aquí, yo tengo ya esta recopilación eh, de conexiones con las cuales yo puedo trabajar. Yo puedo utilizar alguna de ellas. Por ejemplo, yo quiero conectarme a una instancia de Postgres. Y para mí es más que suficiente llenar un formato como este, con el cual yo puedo acceder a mi fuente de datos sin importar dónde está resida. Yo, por ejemplo, yo tengo algunas conexiones ya preestablecidas. Lo hice así justamente para no perder mucho tiempo escribiendo el hostname, los puertos y demás, pero mira, esta es la idea. Aquí tenemos el hostname, el nombre de la base de datos al cual me voy a conectar. Puedo hacer un test de conexión y la plataforma ya me conectó. Yo ya hice el primer paso para poder tener esta recopilación de todos mis datos. Y aquí, como podemos ver, yo los puedo ir listando en esta sección. Y como podemos ver, tenemos fuentes de datos de todo tipo. DB2, de IBM, Postgres, del mundo open source, Kafka, una aplicación de streaming de datos. Ahí tenemos por el acceso a un tópico, virtualización de datos, un repositorio S3 para temas de Object Storage. Tengo por ahí Netisa, si no lo conocen, es una base de datos analítica de muy alto performance para temas de inteligencia artificial. Y ahí tenemos otra instancia también de Object Storage. Entonces, yo de esta manera yo comienzo a hacer justamente esta colección de accesos. Pero ¿cómo comienzo a indagar dentro de estas fuentes de datos? Es muy sencillo. Para ello voy a empezar creando un proyecto. Un proyecto es el corazón justamente de mi plataforma de Clapac for Data. Aquí es donde yo puedo comenzar a interactuar con mis datos. Y trabajar y ponerme a trabajar con ellos. Voy a crear un nuevo proyecto para esta ocasión. Vamos a ponerle el Masterclass 10. Como descripción vamos a poner recopilación y análisis de datos. Por ejemplo. Eso es más que suficiente. Vamos a darle crear. Y unos cuantos segundos se nos va a habilitar justamente toda mi área de trabajo, en donde yo puedo justamente trabajar con diferentes objetos o assets para explotar mi información. Pero ¿cómo lo haremos? Vamos a ir para acá, voy a ir aquí a la sección de assets. Como pueden ver, actualmente está completamente vacía. Entonces, yo desde aquí le voy a dar aquí en crear nuevo activo. O más bien, vamos a hacer de otra manera. Vamos a entrar aquí en importar activo. Vamos a reutilizar justamente esas conexiones que a lo mejor mi amigo DBA ya me puso a disposición para que yo pueda trabajar. De esta manera yo tampoco necesito saber los passwords o los puertos, justamente estas fuentes de datos. Simplemente utilizo lo que se me pone a disposición. Entonces voy a entrar aquí a catálogo de assets, catálogo de assets de la plataforma. Y aquí se me van a cargar justamente estas conexiones a las cuales yo tengo acceso. Aquí, por ejemplo, tengo justamente mi DB2 que mencionaba hace un momento, tengo por ahí un warehouse, mis tópicos de Kafka. Yo aquí, por ejemplo, para este ejercicio vamos a utilizar Postgres e importo mi conexión a mi proyecto. Y de esta manera, tan fácil, yo ya puedo reutilizar esta conexión a lo largo de este proyecto. Y aquí yo puedo hacer diferentes actividades. Ahora sí, nos vamos a nuevo activo y puedo ir desde hacer un proceso de importar metadatos, enriquecer los metadatos, puedo incluso enmascarar la información, o sea, si yo lo llegara a requerir,
Puedo hacer una regla para medir la calidad de mis datos, o incluso si a mí me gusta echar líneas de código, tengo un perfil más de codificador o programador, puedo incluso levantar una instancia de Python y a través de Jupyter Notebooks puedo también escribir código y utilizar esa conexión. Para este caso, yo quiero traerme los datos justamente de esta fuente de datos. Entonces voy a crear un activo que se le conoce como metadata import. Este metadata import, como su nombre lo dice, me va a permitir de esta fuente de datos a la cual yo me acabo de conectar, traerme los metadatos de una de mis tablas para que directamente la plataforma pueda trabajar con esa información y no cada vez estar levantando una conexión a mi Postgres, lo cual también me va a ayudar y me va a agradecer mi DBA amigo de que no le estoy metiendo más carga de datos, ¿no? Entonces vamos a poner por MDI, metadata import, vamos a ponerle Postgres, SQL. Voy a hacer un ejercicio de importación de metadatos. También pudiera generar linaje, ahorita lo vamos a dejar de lado. Entonces, bueno, ahora, para este proceso, vamos a definir la conexión con la cual nos vamos a trabajar. Entonces me voy aquí al apartado Connection, le vamos a seleccionar y justamente miren, aquí está mi Postgres que acabamos de importar al proyecto. Le doy seleccionar y ahora, lo que basta es que necesitamos especificar el scope o simplemente los elementos con los cuales yo voy a trabajar a partir de mi conexión. Entonces, le voy a dar seleccionar activos. Aquí la plataforma se conecta a mi Postgres y miren, aquí están justamente todos los esquemas a los cuales yo tengo acceso. Aquí para esta demo, pensemos que quiero empezar con el esquema de demo, por ejemplo, ¿no? Ah, caray, miren, no tenemos algunas tablas que realmente pues no me dicen mucho. Dice New TBL 2026, New Table. ¿Recuerdan el ejemplo que les daba de patito amarillo? Estamos en una situación similar, ¿no? Pero bueno, ¿qué elemento que pudiéramos hacer? Tendríamos que pedir un acceso a la base de datos, conectarnos, ver los datos y analizar uno por uno. Vamos a dejar que WatsonX, que la Pop4Data, nos haga esa labor por nosotros. Así que vamos a seleccionar, a ver esta tabla que a mí me gustó. Voy a darle seleccionar. Voy a empezar analizando esta tabla justamente. Voy a darle siguiente. Quiero que el job de importar metadatos arranque una vez se termine de crear. Puedo configurarlo para temas de calendarización y otros elementos. Yo lo voy a dejar de forma predeterminada. Y esto es todo. Voy a darle crear. Y unos cuantos segundos, mi job de importador de metadatos va a estar listo. Aquí, por ejemplo, vemos que ya se creó y me redirecciona justamente esta página, en donde puedo ver el resumen de la importación, como por ejemplo, cuántos, cuántos elementos se completaron, cuántos assets nuevos tengo, si algún elemento falló, por ejemplo, etcétera. Aquí podemos ver que la importación ya terminó, lo hizo de forma correcta, y justamente ahí está, justamente mi activo, TBL, mi hist client, de tipo data, y aquí identifico que proviene de una tabla relacional. Me parece adecuado, me parece bien. Y miren, para temas de documentación, también me dice aquí Julio César García, fue el encargado de hacer esta importación de metadatos. Perfecto. Ahora, lo que resta es que yo quiera hacer un enriquecimiento de metadatos. Este enriquecimiento de metadatos va a ser una parte fundamental justamente este proceso de análisis. Porque este proceso de análisis lo que me va a permitir va a ser, como dice su nombre, es sacar una visión completa, como si fuera una radiografía de cómo viene mi tabla, qué elementos la componen, y sacar información estadística alrededor de ella. Aquí, por ejemplo, ahora tomo como fuente no la base de datos como tal, sino justamente el resultado de mi importador de metadatos. Y ahí está justamente MDI-PostgreSQL. Vamos a darle siguiente. Y miren, como paso siguiente, igual muy interesante, aquí puedo hacer varias cosas, como por ejemplo, puedo perfilar los datos,
Puedo hacer una extensión de los metadatos a partir de inteligencia artificial. Puedo asignar términos y clasificaciones justamente de cada uno de mis campos. Puedo identificar relaciones. Puedo también hacer un análisis también justamente de calidad de datos, entre otros aspectos. Vamos a empezar con ello. Para ello voy a agregar, por ejemplo, vamos a empezar con esto. Quiero asignar también una clasificación y quiero hacer un proceso, creo que un proceso de análisis, por ejemplo. Y ahora voy a agregar una categoría. Ahorita les voy a mostrar qué es esto. Y finalmente vamos a especificar cuál es la muestra de datos con la cual yo quiero trabajar. Yo quiero hacer una muestra muy pequeña, apenas lo voy a hacer de unos 50 registros, con tal de que se ejecute lo más rápido posible. Vamos a darle siguiente. Y finalmente vamos a especificar que este proceso se ejecute una vez allá le dé crear. Y ahí está. Ahora, con este proceso que yo acabo de lanzar, vamos a tener esta visión completa justamente de los datos alrededor de este objeto, que es justamente tbl-mi-his-clnt. Y aquí vamos a poder sacar diferente información dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Desde términos de negocio, clasificaciones, reglas de calidad, estatus del enriquecimiento, pero algo bien interesante, lo vamos a poder hacer tanto a nivel tabla como a nivel campo. Y miren, de hecho, ya podemos encontrar cierta información justamente alrededor de este análisis. Por ejemplo, ya comenzamos a descubrir el contenido y como podemos ver, sigue siendo muy ambiguo. Vemos que tenemos, ¿cuántos? 18, 19, 20 campos. 20 campos. Y de estos campos, la verdad es que su nombre tampoco me dice mucho. Dice col-01, col-02, 03, 04, 05 y así sucesivamente. Realmente, pues la información que tenemos de primera mano, pues no es muy clara. Pero vamos a dejar que este proceso continúe para que nos entregue la información que nosotros necesitamos. Mientras esto termina, les voy a enseñar justamente una visión ya terminada justamente de este proceso de análisis. Ahorita vamos a regresar justamente a este proceso para darle un poquito más de agilidad. Para ello, voy a agregar este otro metadata enrichment que hice, igual sobre esta misma tabla. Y miren, tiene algunas pequeñas diferencias, pero se dan cuenta, si abro aquí la parte de campos, vamos a ver que el proceso ya terminó. Parecería que no tenemos ningún más información, ¿están de acuerdo? Entonces, lo que podemos hacer es regresar a mi proyecto y vamos a consultar directamente el contenido de la tabla que ya importé a partir de mis metadatos. Entonces, voy a darle clic aquí y fíjense, de inmediato yo ya tengo un preview de los datos. Veo col 01, parece que son IDs, veo por ahí un nombre, apellidos, veo letras MFM, parece que son géneros, veo fechas por ahí, veo otro campo que ahorita vemos que pudiera ser, veo que aparece información de ciudad. ¡Wow! Estamos encontrando información personal que no conocíamos. Ahora, si entramos aquí a mi perfil, al perfilado, esta es una parte bien importante, porque en este perfilado, justamente aquí, Watson X nos va a dar justamente la pauta de qué tipo de información va a estar encontrando y sobre todo la distribución de frecuencia de cada uno de estos campos para ver también de forma mucho más visual qué datos estoy consumiendo o cómo vienen los datos de mi origen, ¿no? Ya puedo hacer esta parte de visualización y sobre todo con datos estadísticos. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención fue, por ejemplo, esta. Vemos que Col 10 tiene información, por ejemplo, de ciudades y vemos que Ciudad de México es el valor que tiene mucha mayor presencia, seguido de Puebla, Guadalajara y Monterrey, por ejemplo, ¿no? Que corresponde a CDMX. Vemos por ahí que unos México y hay otros códigos raros por ahí. Vemos por ahí, veo aquí Visa Mastercard
y también aquí identifico que puedo tener también datos de tarjetas de crédito. Y justamente es lo que vemos aquí. Miren, esos números que es información sensible y qué bueno que lo estoy identificando en este momento, ya que esto bien puede ser una brecha de seguridad. Entonces, yo desde aquí yo puedo comenzar a hacer ciertos aspectos, como por ejemplo, yo puedo determinar la clase de datos. Recuerden que les hablaba de mi glosario, de mis catálogos. Aquí yo puedo tener este tipo de información en donde tengo a modo de enciclopedia esos elementos con los cuales yo voy a empezar a categorizar mis datos. Aquí, por ejemplo, yo ya debo tener una correspondiente a número de tarjeta de crédito. Aquí lo tenemos y lo agregamos. Y ahí está, número de tarjeta de crédito. Varios de estos campos, la herramienta me los va a hacer de forma automática, pero yo también los puedo, como en este caso, hacerlo de forma manual. Otro punto bien interesante es la parte de visualizaciones, en donde también aquí la plataforma me da esa pauta para yo también poder representar algunos datos de los que tengo aquí disponibles de acuerdo a mis necesidades. Por ejemplo, un dato que me llamó mucho la atención fue justamente la parte de las ciudades. Se recuerdan que era correspondiente al campo 10. Entonces, este tipo de gráficos me gustaría representarlo, ya sea para integrar algún reporte, un dashboard, ya sea para un usuario ejecutivo u otra línea de negocio. Vamos a esperar unos momentos en que cambie que carga esta parte. Listo, ya estamos ahí. Entonces, bueno, yo desde aquí yo puedo especificar con qué campo quiero trabajar. Si mal no recuerdo era columna 10, entonces vamos a seleccionarla y en este caso quiero visualizar los datos y ahí está. Aquí podemos ver justamente, miren, que el 40% del universo de mis datos corresponde a datos de personas que viven en Ciudad de México, seguidos también por ahí de Guadalajara, de Nuevo León, Jalisco, Puebla con un 12%, etcétera. Pero miren, también aquí hay un tema bien importante porque Ciudad de México lo está confundiendo con CDMX. Esto también es un problema de calidad de datos que debe de ser resuelto a la brevedad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí nuestra plataforma nos va a ofrecer distintas vías. ¿Cuál es la primera más común que podríamos utilizar? Primero, si dan cuenta, aquí en la parte superior tenemos una sección que se le conoce como Prepare Data o preparación de datos. Si yo le doy clic aquí, nos va a habilitar otro componente con el cual yo puedo interactuar con los datos de forma pues bastante rápida y concreta. Por ejemplo, aquí por ejemplo veamos Carlos, que son los nombres, y Mendoza, que veo que son apellidos. Por ejemplo, veo que también tengo por ahí información vacía. Por ejemplo, este registro, el 1013, no tendría caso almacenarlo. No hay ninguna persona que no tenga un nombre. No, me va a afectar mis registros. Entonces yo desde aquí, ¿qué quiero? Remover los registros vacíos. Y así, sin necesidad de tener conocimientos de programación o de alguna herramienta rara de integración, yo desde aquí puedo manipular los datos de acuerdo a mis necesidades. Ya borré los datos vacíos, ahora quiero hacer otra tarea. Aquí yo lo hice desde estos botones, pero si yo le doy clic aquí en nuevo step o nuevo paso, yo tengo una gran cantidad de transformaciones que yo puedo utilizar, como convertir el tipo de dato, hacer un filtro, remover la columna, pero yo con el que quiero trabajar es con concatenación, por ejemplo, ¿no? Entonces, con el que quiero trabajar es con la columna 2. Le doy siguiente y la columna auxiliar va a ser la columna 3. Y ahí lo tenemos. El separador va a ser una coma. Ahí lo pongo. Y el campo nuevo que yo voy a generar, vamos a ponerle nombre completo, por ejemplo. Y aquí y voy a configurar esto. Quiero poner el nuevo campo justo al lado del campo original y además no quiero conservar los campos originales. Aplico el cambio y aquí está, miren.
ya comienzo a hacer mi labor de limpieza de datos. Ya se ven mucho mejor los nombres, ¿no? Carlos Mendoza, María González, y más allá, podemos también hacer nuestra labor para los campos de género, para estos campos de fecha, para estos campos de correo electrónico. Y si se dan cuenta, sí, estoy perdiendo algunos registros en el camino, pero también estoy dejando una visión mucho más limpia y consistente de los datos. Aquí vemos, ya tenemos datos mucho más estandarizados, más limpios, e incluso desde aquí, bueno, también puedo trabajar con este tipo de información. Por ejemplo, aquí vamos a hacer este filtro también. Y ahora, pensemos que solamente quiero trabajar con los datos provenientes de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Por lo tanto, hay que eliminar Puebla, por ejemplo. Todos sale nueva step, filtramos. Entonces, vamos a elegir justamente todo lo que sea igual a Puebla, por ejemplo. Vamos a cambiar de aquí de filtrado. Agregamos, aplicamos y ahí está. Y extrajimos nada más el registro de Puebla, por ejemplo, ¿no? Pero yo pudiera hacerlo al revés, por ejemplo, ¿no? En dado caso. Vamos a descartar un momento esta actividad. Ah, miren, ya terminó nuestro metadata enrichment original. Vamos a echarle un vistazo nada más para que vean que funcionó de forma correcta. Vamos a entrar aquí a Masterclass 10. Vamos a entrar a mi metadata enrichment. Si se dan cuenta, realmente tardó muy pocos minutos. Aquí están en mis campos. Como ven, es una salida muy similar, pero miren, aquí, por ejemplo, incorporé, si recuerdan, estas validaciones en la calidad de los datos, que también es una parte bien importante. Y si yo quisiera visualizar justamente la calidad de estos datos, puedo irme aquí a esta sección. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la calidad de mis datos está en un 93.8%. ¿Y por qué? Aquí podemos ver que hubo un error en la validación. Sin notaron, por ejemplo, ¿no? Que tenía algunos campos que estoy esperando cadenas y estaba esperando valores numéricos y tenía caracteres. O, por ejemplo, tengo problemas de completitud. Si recuerdan, había muchos registros que venían vacíos. Entonces, esto también me da una visión clara de cuál es la labor que yo quisiera desarrollar a lo largo de estos datos. Y bueno, adoptando justamente una herramienta de estas características, se dan cuenta, es muy sencillo indagar en esos problemas de calidad, de acceso a los datos y sobre todo para su posterior explotación. En este rol que asumimos, podemos ver que es muy sencillo tener los datos correctos y entregarlos a las áreas correspondientes y de esta manera poder alcanzar los objetivos de negocio que yo requiero. Ahorita, por ejemplo, este proceso de limpieza que estuvimos haciendo, bien pudimos cargar ese dataset a una tabla nueva o entregarlo para generar un proceso de machine learning o entrenar un LLM o probar alguna aplicación, prácticamente cualquier objetivo. Y bueno, esto es lo que tenía preparado justamente para la clase del día de hoy. Espero no haberlos aburrido, que haya sido desinterés, que se hayan visto identificados en muchas cosas, que tengan mayor sensibilidad justamente en los problemas y desafíos que se enfrentan sus clientes con todos los días. Y bueno, y que las herramientas que tenemos a disposición son fundamentales para resolverlos. Pero bueno, llegando casi al límite de tiempo, no sé si alguien aquí en el foro tiene alguna duda, pregunta o algo que nos quiera compartir. Adelante. No, Julio César, primero que todo agradecerte porque la verdad ha sido esclarecedor esta sesión de hoy. Este ejercicio que hiciste de práctica creo que dejó a todos deslumbrados según veo en el chat. Entonces, vi un par de preguntas por acá con las que me gustaría que finalizáramos nuestra sesión. ¿Te parece?
A ver, por acá hay algo que yo fui marcando. Bueno, pero esta por acá ya se la... Bueno, te voy a hacer la pregunta que aparece acá. Dice, además de Excel, ¿qué otros programas o tipos de bases de datos recomendarías para manejar los datos de una tienda de abarrotes, hablando de negocios pequeños? Excel es una muy buena opción. Naturalmente, ¿cuál es el problema de Excel? Que muchas veces con el paso del tiempo comienza a ser bastante complicado de mantener y terminamos haciendo hojas muy, muy grandes, ¿no? O muchas versiones del mismo archivo. Para una empresa pequeña, como una tienda de abarrotes, lo que mi enfoque y recomendación que siempre ha sido es, en la medida de lo posible, adopten una base de datos tradicional, MariaDB, Postgres, SQL Server, el propio DB2, ajá. De forma muy sencilla pueden ir manteniendo justamente ese registro justamente de sus ventas, transacciones, clientes, productos y, e ir escalando en el tiempo, ajá, hacer tablas madres, hijas, generar llaves primarias, foráneas y, ¿por qué no? Después tener sistemas de alguna otra tienda o de proveedores. Esa es mi mayor recomendación. Uh-huh. Bueno, y hay otra pregunta. Bueno, como te decía, pues según lo que veo en el chat y lo que vi en las reacciones, les encantó muchísimo esta parte que hiciste al final de la puesta en marcha de estos sistemas. Así que hay una pregunta muy específica acerca del software que usaste. Dice, al estar en este curso, la idea es usar IBM Watson. ¿Qué requerimientos se necesita para ocupar el software? ¿Cuánto pesa? ¿O si ocupa tarjeta gráfica? ¿O es mejor el rendimiento si la CPU la tiene? Mm. Qué buena pregunta me haces. Ahorita yo lo que estuve haciendo fue justamente usar la versión SaaS completamente en la nube de nuestra plataforma. Por lo tanto, no requieres un servidor SOTE o GPUs, algo muy estresante para poder utilizarla. Con que tengas un correo de IBM y entres al sitio dataplatform.ibm.com, si quieren, se los pongo aquí en el chat. Ahí se registran con esa cuenta y pueden acceder a la plataforma sin ningún problema. La gran mayoría de los servicios que pueden utilizar, como los que yo empleé en esta demostración, tienen versiones gratuitas para que ustedes puedan empezar. Uh-huh. Bueno, por acá hay otra pregunta. Dice, ¿existe algún límite en el volumen de datos con el que trabajar con Watson? Por ejemplo, en la ENIC, ENIGH, contiene bastantes observaciones. Pregunta Ok, Fernando Hernández. ya. Bueno, como tal, realmente la plataforma, uno de los principales diferenciadores contra otras es que realmente no tiene un límite con respecto al volumen de datos. Naturalmente, sí hay algunas consideraciones para ciertas tareas en particular. Por ejemplo, si queremos utilizar, por ejemplo, o vectorizar, por ejemplo, un archivo PDF, por ejemplo, para temas de RAG o de inteligencia artificial, la recomendación es mejor no cargar de entrada un archivo de más de 10 megabytes, por ejemplo, ¿no? Pero si quisiéramos hacer tareas como las que yo hice ahorita de acceder a los datos, realmente nuestra plataforma puedes trabajar con 100,000, 1,000,000, 100,000 millones de registros y no hay ningún problema. Ahí realmente nada más la limitante sería, bueno, en cuánto tiempo lo quieres hacer, ¿no? Porque ahí va a depender otros factores, ¿no? ¿Cuál es la transformación que quieres hacer? ¿En dónde vas a entregar los datos? Por ejemplo, si el flujo que desarrollaste está bien o no configurado, aspectos como eso. Naturalmente, pues también el tiempo de ejecución en cosas de la nube o si es de forma local, bueno, son otras consideraciones, pero realmente como un límite en el cual ustedes puedan trabajar, francamente, pues no hay ningún problema. Perfecto, mira, y finalizamos con una pregunta bastante interesante que hace Diana Evelyn Santos. Ella pregunta, ¿cómo puedo capturar datos de los clientes de inmobiliarias en diferentes CMR? Porque cada cliente inmobiliario tiene su propio CMR, ya sea interno o externo. Esa es una muy buena pregunta. Aquí lo que nosotros empleamos son diferentes estrategias. Regularmente lo que nosotros tenemos que primero identificar, a ver, de estos MRs,
por ejemplo, de qué perfil son, ¿no? O más bien de qué proveedor, ¿no? ¿Dónde están alojados? Si estamos en la nube, si están locales. Y de ahí, por ejemplo, la plataforma nos ofrece diferentes mecanismos. Puede ser desde directamente un conector, como lo presentaba al inicio de la sesión, o puede ser mediante otros métodos. Por ejemplo, puede ser una llamada, puede ser por APIs, puede ser por un web service, o consumiendo los datos mediante una página web, como que puede ser un HTTPS, por ejemplo, ¿no? También puede ser por otros mecanismos, también puede ser eh, se me fue el nombre, perdón, se me fue la idea. Pero esa es la idea principal, ¿no? Se pueden utilizar esos conectores o esas vías y posteriormente nosotros tenemos un módulo en particular. No alcancé a presentarlo justamente en esta demo, pero se conoce como Data Stage, en el cual esos conectores que tú ya definiste los puedes integrar todos juntos en un solo paso, en un solo flujo. Entonces puedes decir, ok, voy a traerme los datos de este CMR y de este otro, y todo y hace la ejecución al mismo tiempo. Y después, en un proceso posterior, comienzas a hacer ese join, por ejemplo, o esa integración, ya sea por nombre, por un ID o por alguna otra llave que tú hayas definido, y así comienzas a generar esa vista completa o ese registro único, integrando la información de estos diferentes MRs. Pero sí, lo puedes hacer y hay diferentes métodos soportados para poder integrarlos. Uh-huh. No, Julio César, muchísimas gracias por todo esto que nos compartiste hoy. La verdad fue muy interesante. Los comentarios que se ven en el chat, si los estás leyendo, pues dan cuenta de que les encantó esta sesión de hoy con todo lo que hiciste. La buena noticia, muchachos, es que vamos a contar nuevamente con el conocimiento de Julio César en una nueva sesión más adelante. Así que nos vamos a volver a encontrar con Julio César en una nueva sesión más adelante. Antes de dar el cierre, me gustaría darle la palabra a Joel, que creo que nos acompaña acá y tenía un mensaje también para la sesión de hoy. Joel, ¿nos acompañas? ¿Estás por acá? Sí, ando por acá. Hola, hola, buenas tardes a todos. Hola. Hola, hola, Julio César. Mil gracias por la sesión el día de hoy. La verdad que nos llevó mucho a aterrizar mucho de los contenidos que hemos trabajado en esas semanas y gracias por acompañarnos en la siguiente. Y antes de dar el cierre final, yo también ya los extrañaba, discúlpenme, por ahí tuve unos temitas y no me pude conectar en la sesión de la semana pasada, pero ya ando por acá. Oiga, nomás me gustaría cederle la palabra, sé que anda por aquí. Tenemos una buena noticia, se incorpora una nueva mentora, tenemos una nueva persona que nos va a estar ayudando con el seguimiento y también digo, aprovechar el espacio para agradecer mucho a Sujei y Benjamín, quienes han sido parte del programa de Infotech y la Agencia de Transformación Digital para darle continuidad a todo a ese seguimiento del proyecto. Y nomás me gustaría ver si anda por aquí Minerva. Minerva López, ¿andas por acá? Hola, sí. Sí, perfecto. Minerva, te cedo la palabra para que te presentes y ya con eso estaríamos dando por... perdón, Sujei. Primero le voy a dar la palabra a Sujei, discúlpenme. Sujei, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Joel, por el espacio. Y bueno, pues un mensaje breve antes de que la profesora Minerva se presente. No puedo prender mi cámara, pero no hay problema. Ustedes saben que estamos ya acercándonos a la recta final del curso. Bueno, todavía nos quedan 4 semanas, pero a lo que queremos enfatizar es que estas 4 semanas también pueden ser muy útiles para aquellos que tengan temas que todavía no terminan de revisar o que tengan algún pendiente, ir completando todo lo que sea necesario para que podamos enfocarnos en el cierre del curso. Y para apoyarlos, Infotech ha reforzado el programa de tutorías y además del espacio con el que contábamos los jueves de 6 a 7, se va a abrir otro, bueno, son dos, los lunes y los miércoles de 11:30 a 12:30, para que aquellos que se les complica asistir en la tarde puedan también acompañarnos en estas tutorías
con estos horarios. Y bueno, pues reiterar que estamos a su disposición para cualquier apoyo que requieran técnico o cualquier asesoría también, tanto el profesor Benjamín como ahora la profesora Minerva estarán muy atentos dando seguimiento a todas sus observaciones o correos que nos envíen. Entonces, ahora sí, profesora Minerva, le cedo la palabra. Sí, les vamos a enviar por correo la invitación con los enlaces y toda la información. Buenas tardes. Pues me da mucho gusto entrar aquí, estar viendo todo el proceso. Veo que hay mucha gente y eso es muy, muy bueno porque a veces durante los cursos nos vamos desanimando, pero por lo que veo aquí la gente está muy animada y eso es muy bueno. Y pues nada, cualquier duda, como ya les mencionaron, voy a estar a su disposición. Ya me contactaré con todos ustedes. Cualquier cosa que necesiten, bueno, pues estoy para apoyarlos. Mucho gusto, muchas gracias y espero que les pueda ayudar en todo lo que sea posible. Perfecto, muchas gracias, Sujei, muchas gracias, Minerva, bienvenida a este programa y como tú dices, la verdad este grupo de IBM está increíble. Vemos aquí la participación, siempre están como activos también en el Slack, que por cierto también ya por ahí activamos tu acceso a Slack, Minerva, también para poder ahí tener interacción. Y bueno, Benjamín, que también agradecemos el espacio y el apoyo que nos está dando con el seguimiento. Muchas gracias, Minerva. Pues listo, solamente, aquí voy a aprovechar esta pregunta que me hacen para hacerte un comentario también, Julio. Todos los chicos tienen acceso a IBM Cloud, es decir, ellos tienen acceso a IBM Cloud. Por ahí, quien todavía no tenga su proceso de IBM Cloud, por favor ayúdenme a escribirle a Benjamín y a Minerva, porque recordemos que hay unos pasos para que ustedes tengan su cuenta académica. Ya, mira, ya está, perfecto. Para que la siguiente semana también, si quieres aprovechar uno de los servicios que pueden encontrar desde la cuenta trial de Cloud, pues lo podemos hacer. Si ya tienen su cuenta, recuerden que es por un año. Ese promo code o future code sería un año. Si alguien sigue atorado en este proceso, por favor ayúdenos a escribirle a Benjamín y a Minerva y ya nosotros lo estaremos ayudando directamente, ¿va? Pues por lo pronto sería todo, Dani. Como siempre, mil gracias y no sé si quieras dar ya el mensaje de cierre. No, me gustaría pues darle la palabra a Julio para que se despida. Creo que la sesión de hoy fue muy buena. Van a encontrar la sesión colgada la ruta de formación. Quizás entre miércoles y jueves estamos subiendo la ruta y el jueves les enviaré la invitación para la siguiente sesión. Julio, de verdad, muchísimas gracias. Complacidos con esta sesión de hoy. Dale para tu cierre. No, Daniel, Joel, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Y ni qué decir, gracias a todo el grupo, los que estuvieron muy atentos. Me encantó su participación. Yo creo que todavía no me despido, tenemos todavía una sesión más. Voy a llegar con más material que espero que sea de su interés y que podamos participar más, ¿no? Entonces, no, muchas gracias de verdad. Ahora sí que sigan disfrutando del material. La verdad es que los especialistas que están viniendo son gente con la que tengo la oportunidad de trabajar en más de una ocasión y son unos expertazos, ¿no? Entonces, aprovechenlas, moléstennos todo lo que necesiten y aquí estamos para orientarlos, ayudarlos y compartir nuestra experiencia. Y nos vemos muy pronto. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Les deseo una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias, buena tarde.